Welcome to Unleash Leadership, the podcast where bold leaders and changemakers come together to share their stories, strategies, and insights for creating a lasting impact on society. Carla Blanco is your host. For over 28 years, she has been navigating the complexities of the corporate and government worlds, a journey that's taught her that authentic leadership isn't just about climbing the ladder. It's about lifting others as you rise. Along the way, she uncovered the unwritten rules that drive success, the ones no one tells you about, but that can define your career and legacy. On this podcast, she'll sit down with extraordinary guests from around the globe, leaders, visionaries, and innovators who are leaving their mark on the world. Together, they'll explore their journeys, uncover their tips and tricks, and dive into the challenges they've overcome to inspire you to excel in whatever you're facing. Whether you're climbing the corporate ranks, building your personal brand, or leading change in your community, this podcast is your space to grow, learn, and unleash the leader within. So grab a notebook, get ready to take action, and join us on this journey to unleash our leadership potential. Before we dive in, make sure to follow Carla on Instagram, LinkedIn at Carla Blanco Coach, Carla with a K, and YouTube at Carla Blanco Show to stay connected and get even more leadership tips and updates. Hoy tengo el honor de presentar a Alejandro Peña, un líder costarricense con más de 30 años de trayectoria en multinacionales como Heinz, Coca-Cola e Intel. Desde su infancia mostró gran curiosidad por aprender, lo cual lo canalizó en la ingeniería industrial y desarrollo organizacional. Fundó la primera universidad corporativa de Coca-Cola en Costa Rica y lideró el área de recursos humanos para Intel en América Latina, impulsando el talento y la transformación. Tras alcanzar la libertad financiera, sintetizó y sistematizó su experiencia acumulada, ahora enriquecida por la academia y la inteligencia artificial, en soluciones simplificadas y escalables diseñadas para generar impacto en horizontes más amplios. Su filosofía se basa en 3 meta skills: aprender a aprender, resourcefulness y agency, usando la analogía del ego para construir soluciones con propósito y resiliencia. Bienvenido, Alejandro. Alejandro, contanos sobre quién es Alejandro, tu niñez, tu familia, sobre tu recorrido de liderazgo. Bueno, Carla, muchas gracias. Primero que todo, un gran gusto compartir con vos, igual que en los últimos 20 años, ahora en esta nueva etapa para ambos. Bueno, te cuento que yo soy el mayor de 3 hermanos, de un hogar tradicional, digamos, para su época, ¿verdad? Yo te diría que tuve una infancia feliz, bastante libre, de esos que jugábamos afuera, ¿verdad? Que teníamos ese beneficio, ¿verdad? Y te cuento algunas particularidades de mi persona durante la infancia, ¿verdad? Era un niño que le gustaba mucho aprender, estudiar, ¿verdad? Y lo veía como un juego, eso. Incluso también me gustaban juegos como ajedrez, también me gustaba leer, investigar, y no necesariamente para las clases, digamos, en la escuela, sino como para saber más. Y es algo, una particularidad bastante única, diría yo, de mi persona, ¿verdad? Cuando ya entro al colegio, digamos que estas particularidades ya no se ven tan populares, ¿verdad? Entonces uno tenía que cambiar un poco, así que yo diría que pausé un poco esa parte de mí, ¿verdad? Y sí la canalicé en otros tipos de temas, pero en esencia, te digo, Carla, uno sigue siendo el mismo, ¿verdad? Durante toda la vida, eso solo que va canalizando diferente. Luego digamos, llegamos a la etapa de la universidad, digamos, el tema de la universidad, yo tenía 17 años y no sabía en qué enfocarme, ¿verdad? Me gustaban muchos temas, como me gustaba estudiar, aprender pues no estaba seguro, ¿verdad? Hasta que finalmente me decido por ingeniería industrial, porque precisamente me daba esa posibilidad de practicar muchas cosas y muchos temas y que entonces es algo que me terminó llenando muchísimo, ¿verdad? Entonces luego llega, Carla, el primer trabajo mío con mucha suerte, diría yo, ¿verdad? Porque realmente estaba empezando, ni siquiera me había graduado, ¿verdad? Y tengo la oportunidad de entrar a una compañía que se llama Heinz,
una textilera muy grande, ¿verdad? En Costa Rica, en Centroamérica, en aquella época, más de 3.000 personas. Y me dan un rol ahí, de seguridad industrial, ¿verdad? Fíjate vos, ergonomía y medio ambiente, o sea, que algo pues que realmente no era necesariamente lo que yo había estudiado, pero bueno, uno va a entrar a una multinacional, usted entra y después aprende y después cambia, ¿verdad? Va encontrando ahí su camino. Y entro dentro de este departamento estaba dentro de la sombrilla de recursos humanos, entonces ahí fue, digamos, mi primer acercamiento a esta área que al final ha sido mi área toda la vida, ¿verdad? eh, al- a pesar de que, como te digo, no era lo mío esta área de seguridad, ¿verdad? Pues se me va muy bien, viajo, me toca, es un buen rol, ¿verdad? Es un rol que disfrutaba en una multinacional y demás. Entonces, de ahí me aviento más y entonces me termino, ya me caso, ya, ¿verdad? Y me caso, tengo mi primera hija, ¿verdad? Entonces todo fluía pues súper bien hasta ese momento, ¿verdad? Y ahí es donde surge, digamos, un gran reto que se convierte posteriormente en una gran oportunidad, que es que cuando esta compañía tiene una reestructura a nivel de toda la compañía y me toca salir, ¿verdad? Y no, yo no estaba obviamente preparado para eso y ya en una etapa muy joven todavía, ya con responsabilidades, con familia y demás, ¿verdad? Me toca salir y bueno, eso era muy complejo en aquel momento porque incluso mi experiencia de trabajo era en un área que no necesariamente era la mía, ni tampoco la que necesariamente me gustara, ¿verdad? O la que yo quería seguir proyectándome. Entonces ahí, pues, ¿qué te digo? Pasa esta etapa pasan 6 meses que yo diría de una transformación personal muy importante. 6 meses digo porque no consigo trabajo, ¿verdad? Que busco pues no encuentro pero esos 6 meses al final de cuentas muy duros para mí y para mi familia, realmente, pero realmente también se convirtieron en la mejor inversión de mi vida. Ahora te lo voy a contar, ¿verdad? Ese tiempo pues lo dediqué a buscar lo que realmente me gustaba, lo que realmente me movía, ¿verdad? Con las condiciones y dificultades de ese momento. Entonces empiezo a meterme más a estudiar otras cosas, obviamente a nivel personal, porque no tenía los recursos para meterme en la universidad otra vez o así, ¿verdad? Pero sí estudiar, me metía en bibliotecas en aquel tiempo, biblioteca física, ¿verdad? A estudiar, me gustaba recursos humanos, ya había sentido el tema en mi experiencia pues en Haynes, entonces me encanta esto que es desarrollo organizacional. Entonces me meto a estudiar individualmente, incluso me voy a meter en las universidades a estudiar ahí adentro, digamos, no formalmente, también apoyar como asistente, ¿verdad? Ayudando con tal de empaparme de todos estos temas y realmente pues de nuevo desarrollar un tema que me había apasionado que decía, bueno, el futuro está acá, entonces mientras consigo trabajo, aquí me preparo, ¿verdad? Entonces pasan los 6 meses y bueno, y gracias a Dios se me da una oportunidad maravillosa que es un trabajo con Coca-Cola, el FEMSA, era el embotellador de Coca-Cola que luego se convirtió en Coca-Cola FEMSA en Costa Rica, en el área precisamente de capacitación y desarrollo. Entonces eso es una gran bendición porque era lo que yo quería y me estaba preparando. Entonces ahí en Coca-Cola pues tengo la oportunidad de crear, de aplicar lo que había aprendido y demás. Creo la primera universidad corporativa de Coca-Cola y soy el que la fundo, ¿verdad? La desarrollo. Y ahí una tipo universidad, ¿verdad? Entonces le enseñábamos a la gente ventas, mercadeo, producción, finanzas, logística, etcétera. O sea, era cómo llevar a la gente a ese siguiente nivel, ¿verdad? Y a la compañía a generar los capabilities que necesitaba para competir adecuadamente. Esta experiencia con universidad corporativa tiene muy buenos resultados, ¿verdad? Resultados de negocio, digo, ¿verdad? Pero también resultados de gente, ¿verdad? De gente que logramos ayudar a crecer, gente que muchas de ellas no habían tenido la oportunidad de ir a una universidad tradicional y esto lo encuentran como una forma de upskilling, ¿verdad? Y desarrollarse. Y te digo otra cosa, el más beneficiado de todo eso fui yo, porque y vuelvo un poco a mi esencia de querer aprender siempre y demás. Yo no solo lideraba la universidad corporativa, sino que me metía en todos los cursos, ¿verdad?
Entonces, iba, aprendía, trataba de aprender y absorber todo lo que había, de manera digamos, me llenaba esa parte que es muy propia mía, ¿verdad? Ahí en Coca-Cola, pues estoy 10 años, ¿verdad? Bastante tiempo. También en paralelo sigo ligado a la academia, ¿verdad? En la parte, doy cursos, incluso creo la primera maestría en desarrollo organizacional en una universidad privada, aplicando, digamos, lo que aprendía en la cancha, ¿verdad? Y pues lo que aprendía también, pues estudiando. Luego de 10 años de esa maravillosa experiencia en Coca-Cola, surge una otra oportunidad lindísima que no podía dejar pasar, ¿verdad? Que es Intel, ¿verdad? Intel, aparece una oportunidad, yo no la estaba buscando, pero llegó y realmente me ofrecía en ese momento convertirme en un generalista, porque yo era muy especialista en la parte de desarrollo, capacitación y demás. Con Intel, pues se me abrió esa nueva oportunidad y entro a Intel, ¿verdad? Y conozco a Carla y a otro montón de grandes compañeros de vida, ¿verdad? Y ahí pues me van bastante bien y rápidamente me nombran al poco tiempo country manager de recursos humanos. Entonces ya tengo la liderazgo de todo el departamento y trabajar con todo el equipo ejecutivo, ¿verdad? ¿Verdad? De Intel. Y pues, ¿qué más, qué cantidad de historias podemos tener ahí, ¿verdad? Con Carla, que compartía también este equipo ejecutivo, donde pudimos también aplicar lo mejor que teníamos como capabilities organizacionales, hacer crecer el talento de Costa Rica, ¿verdad? Impactar más allá de Intel, impactar al país, el ecosistema, ¿verdad? Tuvimos también retos importantísimos, como claro que recordamos el cierre de la fábrica, lo duro que fue eso en su momento, y también la gran alegría de poderla abrir de nuevo y haber generado toda la transformación, ¿verdad? Para poder transformar a la gente, transformar el negocio y transformar el ecosistema de Costa Rica para permitir esa diversificación y ese crecimiento, ¿verdad? En Intel. Es luego de 20 años en Intel y 30 en el mundo corporativo, paso de nuevo a la academia. Cambio la academia, un poco consultoría también, aliándome con universidades de primer nivel, que es lo que estamos haciendo actualmente, además de organizaciones que tienen mucho alcance, por ejemplo, como CINDE, donde directa o indirectamente impactamos a más de 100 empresas, ¿verdad? Y muchísimas personas. Entonces esto me da ahora pues la oportunidad en esta nueva etapa em, de tener mayor alcance, ¿verdad? En cuanto a todo lo que puede compartir y seguir aprendiendo, por supuesto, y sobre todo en este mundo de inteligencia artificial que estamos viviendo, experimentando y que tenemos que seguir ayudando a transformar tanto la academia como las empresas y las personas en este nuevo mundo. Y de nuevo, para cerrarte esta parte de mi biografía, digamos, el común denominador que vemos, que puedes ver en todo esto, es el propósito de aprender para crear valor. Toda la vida esto es lo que he tenido y es lo que he tratado de desarrollar durante estos más de 30 años de carrera profesional. Qué bonito, Alejandro, porque definitivamente esa curiosidad desde tu niñez y esas ganas de seguir aprendiendo y seguir creciendo, las vemos marcadas en ese recorrido que has tenido. Y hay un artículo en particular que escribiste sobre el aprendizaje continuo a través del Lego, que te enseñó Lego. Entonces, quiero que le compartas eso a la audiencia y lo conectes también con el aprendizaje formal y cómo impacta esto en las organizaciones. Claro, claro, sí, este artículo, pues es una conexión que hice de un poco de cómo la analogía del Lego nos explica muchas,
veces cómo aprendemos cómo crecemos, ¿verdad? Como te digo, desde una de las particularidades que se me olvidó mencionar es que me gustaba jugar Legos también de niño, ¿verdad? Y no seguía instrucciones, así que no me gustaban las instrucciones, sino que yo hacía mis propias construcciones y hacía y seguía, y armaba, desarmaba, aprendía, desaprendía, ¿verdad? Probaba, fallaba, ajustaba, etcétera. Entonces Ahí esa, está la esa esencia del ingeniero. ahí estaba un poco el ingeniero, sí. Entonces sí, esta parte veo una interesante analogía, ¿verdad? Con lo que uno aprende, ¿verdad? Desde la educación, la experiencia, el network, ¿verdad? Y la inteligencia artificial, ¿verdad? También, por supuesto, en esta era de Internet, que se convierten prácticamente en piezas del Lego que uno va juntando, acumulando, usando, desechando, tomando otras nuevas pues seguir creciendo y aprendiendo, ¿no? Entonces, para vos, las piezas del Lego son como piezas de vida, que son esas experiencias que luego las vas a reutilizar creando nuevas soluciones para el entorno. Y por eso es tan importante continuar aprendiendo, porque entonces puedes hacer como bloques o piezas más grandes en esa construcción de carrera profesional y de vida. ¿Es así? Totalmente, digamos, te cuento un poco de cómo la visualizo. La educación formal y también la educación continua, yo diría que son las piezas del Lego las grandes. ¿Te acordás de esas que prácticamente uno usaba para todo, ¿verdad? Son las bases, ¿verdad? Y siempre serán necesarias en mi criterio, ¿verdad? Eso de que, no, que ya la educación pasó. No, la educación formal para mí tendrá que transformarse. Estamos en eso también, en esta nueva etapa, ayudándole a un poco la parte académica, ¿verdad? Pero la educación formal siempre será importante porque sin esas bases, todo lo demás, las otras piezas que vamos agregando, no se sostienen, ¿verdad? Entonces, incluso te cuento en esto de la educación una, un tema que me pareció interesante. Se dice que la educación volverá a 2500 años atrás, ¿verdad? Dicen y eso no es malo. ¿Por qué? Porque hace 2500 años, digamos que la educación, pensemos en la antigua Grecia, se daba más en conversaciones, se daba más en diálogos, conexiones entre personas, ¿verdad? Y eso es lo que va a pasar ahora también, porque todo lo que es conocimiento, formal, digamos, o todo lo que es, eso lo podemos adquirir rápidamente y a la mano y casi que gratuito. Sin embargo, donde estará el valor de la educación va a estar en esas conexiones humanas, en eso, tomar eso que nos da pues Internet, inteligencia artificial, etcétera, y poderlo aplicar en conversaciones Entonces, va a ser muy interesante esa transformación que visualizo en la parte de la educación formal, ¿verdad? Que es, como te digo, las piezas grandes, ¿verdad? Otras piezas que vamos agregando son la pieza de la experiencia. Es cuando las piezas de la experiencia son cuando ya estamos jugando con los Legos. Y ahí jugamos, desechamos unas piezas, guardamos otras que las guardamos un tiempo, traemos nuevas piezas, construimos cosas nuevas, nos sirven unas, nos fallan otras, desarmamos, armamos, jugamos. Entonces, toda la experiencia es fundamental y por eso la comparo con esas otras nuevas piezas de Lego ya para actuar. Y aquí una recomendación muy importante, que es cómo aprovechar estas piezas del ego de la experiencia, es con cómo aprendemos y reflexionamos, ¿verdad? Entonces, hicimos esto, aprendimos. Entonces, ¿cómo tomamos ese tiempo también? Y es algo que he practicado también toda la vida de poder entender qué aprendimos de esta experiencia, qué aprendimos, cómo lo documentamos y cómo eso nos va dando nuevas técnicas y nuevos métodos para futuras temas, ¿verdad? Y construcciones del ego, en este caso. La Ay, otra, gracias. otra piezas de Lego importantísimas, o por supuesto, y en estos momentos en boga, ¿verdad? Pues lo que ha sido Internet y lo que es la inteligencia artificial, lo que nos da Legos casi limitados, ¿verdad? Y muchos de ellos, prácticamente todos gratuitos. Entonces, ¿cómo aprovechamos la inteligencia artificial? ¿Cómo aprendemos
a ser prompt, ¿verdad? Y prompt para aprender también, Ujú. porque prácticamente, particularmente con inteligencia artificial, eso se convierte en un recurso que tenemos ahí y que podemos potenciar muchísimo. Ahora, para aprovechar la inteligencia artificial, en este caso, tenemos que tener las otras piezas. ¿Por qué? Porque para poder preguntar inteligentemente y con criterio, es que tenemos que tener esas otras piezas. Entonces, todas se van complementando. Sin embargo, ahora la posibilidad exponencial de aprender en tiempo real y prácticamente a la mano es infinita, ¿verdad? Pues encantado de Dios guarde en el tiempo de uno chiquitillo existiera esto, ¿verdad? Yo que era así de mucho aprender y demás, pero tenía que ver enciclopedias y tenía que leer cosas físicas. Ahora es enorme la posibilidad de seguir aprendiendo toda la vida. Y bueno, y en esas posibilidades de seguir aprendiendo y seguir creciendo, lo que llamamos esa junta de asesores, Board of Advisors, es vital. ¿Cómo ves cada uno de nosotros aprovechando estas piezas de Lego en crear ese board y ese network? Claro, claro, esa es una que es también importantísimo y que genera pues un efecto exponencial. Le llamo el Lego del network, ¿verdad? Es el Lego del Board of Advisors, ¿no? ¿Cómo podemos aprender de otros, compartir piezas? Carla, vos tenés unas piezas que has aplicado, yo tengo otras y otras personas tienen otras. ¿Cómo conectamos para poder, nos prestamos las piezas, las usamos, aprendemos, conectamos y nos permite pues construir mejores cosas juntos? Entonces el network y la experiencia de otras personas utilizando esas otras piezas es fundamental para seguir aprendiendo y aplicando pues lo que en todo lo que hacemos, ¿no? Entonces, definitivamente, sí, el Board of Advisors es un recurso valiosísimo, ¿verdad? Donde, de nuevo, usando la analogía, compartimos Legos, como estamos Ujú. haciendo hoy. Exacto. Y es que la parte bonita es que vos tenés una perspectiva distinta y entonces de todos esos legos de inteligencia artificial y todas esas herramientas, vas a lograr una solución en particular de acuerdo a tu perspectiva. Pero yo voy a tener otra perspectiva y juntos vamos a crear una solución, digamos, potenciada. Pero contanos sobre cuáles habilidades necesitamos para potenciar nuestros legos y para fortalecernos y enfrentar los retos que la vida nos presenta. Claro, obviamente todos tenemos que desarrollar soft skills y technical skills. Eso es clarísimo, ¿verdad? Sin embargo, detrás de los technical skills y los soft skills hay otro tipo de skills que son los que alimentan esas dos, que se llaman los meta skills, que son esos que nos permiten aprender y desarrollar los soft skills y los technical skills. Yo resumo esto en tres top meta skills que todos tenemos que desarrollar de nuevo para seguir desarrollando todos los demás skills. La primera es aprender a aprender, que es un poco lo que hemos hablado hasta ahora, ¿verdad? Aprender a aprender es un meta skill que necesitamos todos tener y es de por vida. No es que yo ya aprendí y ya no volví, ¿verdad? Es aprender a aprender. Y también tan importante como eso es desaprender. Desaprender cosas que antes funcionaban ya no funcionan. Dejémoslas ir, ¿verdad? Volvamos a aprender. Entonces, esa es la primera que yo te diría que es súper importante de los tres meta skills. La segunda es una que, lo voy a decir en inglés porque en español no encuentro la palabra que calce bien. Se llama resourcefulness. ¿Verdad? Que es esa capacidad de resolver, de actuar con pocos recursos, hacer lo que tenga que hacer, ¿verdad? Para este, conectar las piezas, en este caso los Legos, ¿verdad? Que tengamos y los que no tenemos, salir a buscarlos, encontrarlos y conectarlos. ¿Verdad? Entonces es la segunda que me parece importantísima, no quedarnos con los Legos que ya tenemos, ¿verdad? Sino buscar otros, desechar otros, etcétera, ¿no? Y la tercera, también en inglés, se llama agency, que es esa capacidad de actuar, que no nos quedemos frenados por las circunstancias o por lo que no está dentro de
nuestra control, ¿verdad? Sino actuar, ¿verdad? Actuar, aprender, lanzarnos, equivocarnos, volver a empezar, jugar. Se llama pues agency, y es la tercera que yo te diría que es importante. Si tenemos esas tres, ¿verdad? Y las ponemos en práctica, podemos seguir desarrollando todas las demás que queramos en la vida, ¿verdad? Bueno, Alejandro, contanos qué significa expande tu potencial para vos. Mira, usando la analogía del ego para responderte a esa pregunta, yo diría tres cosas. Usemos los Legos, revisar lo que tenemos, inventariarlos, porque tenemos unos, nos faltan otros, siempre nos faltarán, siempre tendremos unos que mejores y demás. Entonces, lo primero, revisar lo que tenemos. Las tres R's voy a decir. Revisar, reorganizarlos, porque la forma en que, aunque tengamos poquitos o los que tengamos, juguemos con ellos, los acomodemos, nos da mejores resultados. Y tercero, reaplicarlos, estos Legos, en nuevos juegos, en nuevas situaciones y demás. Entonces, de nuevo, me parece las tres R's, si usamos la analogía de los Legos. Muchas gracias, Alejandro, por compartir con nosotros estos regalos para enfrentar los grandes retos, porque cuando nuestros padres trabajaban, las reestructuraciones no eran tan continuas y actualmente lo son, pero creo que hoy nos regalaste herramientas poderosas para poder enfrentar esos cambios. Así es que gracias por todo y muchos éxitos. Gracias a vos y nos vemos pronto. Nos vemos.